En este video nos acercamos con respeto y emoción a los últimos momentos de Viviana Gibelli, un capítulo profundamente humano que conmovió a quienes la amaron y la acompañaron hasta el final. No se trata solo de una despedida, sino de un viaje íntimo por los silencios, las miradas y las palabras que quedaron suspendidas en el aire cuando el tiempo empezó a agotarse. ¿Qué ocurrió realmente en esas horas finales? ¿Cómo vivió su familia la espera, la incertidumbre y la aceptación? Amigos cercanos, personas que compartieron con ella risas, proyectos y recuerdos, rompieron el silencio para contar cómo fueron esos instantes cargados de amor, fe y dolor contenido. Cada testimonio revela una faceta distinta: la fortaleza de quienes no querían soltar su mano, la fragilidad de un adiós anunciado y la serenidad inesperada que, dicen, ella misma transmitía. A lo largo del video iremos descubriendo detalles que rara vez salen a la luz. Los gestos sencillos que lo dijeron todo. Las promesas susurradas. Las despedidas que no necesitaron palabras. ¿Es posible encontrar paz en medio de la pérdida? ¿Qué nos enseñan esos últimos minutos sobre la vida, la familia y el amor verdadero? Quédate con nosotros hasta el final y acompáñanos en este relato sensible y honesto, porque más allá del dolor, esta historia habla de vínculos que no se rompen, de despedidas que unen y de una presencia que, aún en ausencia, sigue latiendo en la memoria de quienes la quisieron. ¿Estás listo para conocer lo que nunca se contó y sentir, aunque sea por un instante, la intensidad de ese último adiós? Tras ese primer acercamiento, el relato se adentra en las horas más delicadas y silenciosas de Viviana Gibelli, cuando el tiempo dejó de medirse en días o semanas y empezó a contarse en respiraciones, en miradas cómplices y en pausas cargadas de significado. Era finales de diciembre de 2023, en una clínica privada del este de Caracas, un lugar que durante años había sido solo un punto de paso para chequeos rutinarios y que, de pronto, se convirtió en el escenario de una despedida inevitable. Desde muy temprano aquella mañana, la familia más cercana comenzó a llegar. Algunos venían directamente desde Valencia, otros desde Maracay, trayectos que normalmente se hacían sin pensar, pero que ese día parecían interminables. Los pasillos del hospital, fríos y blancos, contrastaban con la calidez de los abrazos contenidos y las palabras dichas en voz baja. Nadie quería alterar la calma que rodeaba la habitación donde Viviana descansaba, conectada a equipos que marcaban un ritmo cada vez más lento, casi imperceptible. Con el paso de las horas comenzaron a revelarse señales que, vistas en retrospectiva, parecían anunciar lo que estaba por venir. Meses antes, en reuniones familiares en Altamira o almuerzos sencillos en casa, ella se cansaba con más facilidad, prefería escuchar en lugar de hablar, y a veces, se quedaba mirando fijamente por la ventana, como si estuviera ordenando recuerdos. Pensábamos que era solo agotamiento, confesó después una amiga cercana, pero ahora entendemos que ella ya estaba despidiéndose a su manera. La tarde avanzó lentamente. Afuera, Caracas seguía su ritmo habitual: el tráfico, los vendedores ambulantes, el murmullo constante de la ciudad. Dentro de la habitación, en cambio, el tiempo parecía suspendido. Sus hermanos se turnaban para permanecer a su lado, tomándole la mano, hablándole de momentos compartidos en la infancia, de viajes improvisados a la playa de Choroní, de risas que parecían pertenecer a otra vida. Algunos recuerdan que, aunque sus ojos permanecían cerrados la mayor parte del tiempo, reaccionaba levemente al escuchar ciertas voces, como si aún reconociera cada presencia. Al caer la noche, comenzaron a llegar amigos de años, compañeros de trabajo y personas que habían compartido con ella escenarios, sets de grabación y proyectos que marcaron una época. No todos entraron a la habitación. Muchos se quedaron en la sala de espera, en silencio, respetando el espacio íntimo de la familia. Sin embargo, cada uno llevaba consigo una historia, una anécdota, una Viviana distinta: la profesional exigente, la amiga leal, la mujer sensible que sabía escuchar sin juzgar. Fue en esas horas nocturnas cuando algunos detalles antes desconocidos salieron a la luz. Una prima recordó una conversación en septiembre de 2023, en la que Viviana le había dicho, casi como una broma, que estaba aprendiendo a soltar. En ese momento nadie entendió el verdadero peso de esas palabras. Otro amigo habló de un mensaje enviado desde Miami semanas antes, breve pero inusualmente emotivo, en el que agradecía por estar siempre, incluso cuando no digo nada. Cerca de la medianoche, el ambiente se volvió aún más íntimo. Las luces se atenuaron, los ruidos se redujeron al mínimo. La familia decidió permanecer junta, sin turnos,
como si la cercanía pudiera prolongar un poco más ese instante. Algunos rezaban en silencio, otros simplemente observaban su rostro, buscando cualquier señal. Dicen que, en un momento, su respiración se hizo más pausada, más profunda, y que una leve calma se instaló en la habitación. Una sensación difícil de explicar, pero que todos coinciden en describir como paz. En esos minutos finales no hubo dramatismo ni palabras grandilocuentes. Hubo manos entrelazadas, lágrimas que caían sin hacer ruido y una sensación compartida de gratitud por lo vivido. Afuera, la ciudad dormía. Adentro se escribía el último capítulo de una historia marcada por la cercanía, la memoria y el amor que no necesita aplausos. Lo que vino después, las primeras llamadas, los abrazos más largos, el silencio absoluto, pertenece a otra parte de este relato. Por ahora, el tiempo se detiene en ese espacio concreto, en ese día preciso, cuando familia y amigos dijeron adiós sin saber que, al hacerlo, también estaban revelando gestos y señales que solo ahora, con el paso de las horas, comienzan a entenderse. Desde ese silencio denso y cargado de recuerdos, la historia retrocede inevitablemente hacia el momento en que su nombre empezó a resonar con fuerza, cuando Viviana Gibelli dejó de ser solo una joven con sueños artísticos para convertirse en una figura reconocida en toda Venezuela. A comienzos de la década de 1990, Caracas vivía una efervescencia cultural particular, estudios de televisión en plena expansión, concursos de belleza que paralizaban al país y una industria del entretenimiento que buscaba nuevos rostros capaces de conectar con el público. Fue precisamente en 1992, en los estudios de RCTV, donde muchos sitúan el primer punto de inflexión. Viviana llegó allí casi en silencio, con una mezcla de nervios y determinación que pocos notaron al principio. No era la más escandalosa ni la que buscaba atención constante. Observaba, aprendía, escuchaba. Sin embargo, bastaron unas pocas apariciones para que directores y productores empezaran a fijarse en esa mirada intensa y en una presencia que llenaba el espacio sin esfuerzo. Quienes trabajaban con ella recuerdan que, incluso antes de alcanzar la fama, tenía una disciplina poco común. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y preguntaba detalles que otros pasaban por alto. El verdadero salto llegó cuando comenzó a aparecer en producciones que se emitían en horario estelar. En casas de Maracaibo, Barquisimeto y Puerto La Cruz, las familias se reunían frente al televisor y poco a poco, su rostro se volvió familiar. No era solo belleza, había algo más profundo, una forma de transmitir emociones que hacía que el público creyera en cada escena. Con el paso de los meses, las cartas de admiradores empezaron a llegar a los canales y su nombre comenzó a circular en revistas y programas de entretenimiento. A mediados de los años 90, su popularidad ya era imposible de ignorar. Eventos públicos en el Poliedro de Caracas o presentaciones especiales en Valencia se llenaban de personas que querían verla de cerca, escucharla hablar, confirmar que aquella figura de la pantalla era real. Amigos de esa época cuentan que, pese al éxito, Viviana mantenía hábitos sencillos. Seguía visitando a su familia, prefería reuniones pequeñas y, cuando podía, escapaba a la costa central para respirar lejos del ruido mediático. Con el éxito llegaron también las primeras señales, casi imperceptibles, de una sensibilidad que hoy cobra otro significado. En entrevistas concedidas en 1996 y 1997, hablaba de la fama como algo efímero, insistía en la importancia de no perderse a uno mismo, y mencionaba con una madurez inusual para su edad, la necesidad de cuidar el equilibrio emocional. En ese momento, muchos lo interpretaron como simples reflexiones. Hoy quienes la conocieron sienten que ya intuía el costo interno de una exposición constante. Su consolidación como figura pública se dio no solo en Venezuela, sino también fuera del país. Viajes frecuentes a Miami y participaciones en proyectos internacionales ampliaron su alcance. En aeropuertos como Maiquetía era habitual verla rodeada de cámaras y fanáticos, pero siempre con una sonrisa medida, casi protectora, como si intentara preservar un espacio íntimo que no estaba dispuesta a entregar por completo. Esa dualidad, la estrella admirada y la mujer reservada, fue una constante en su vida. A finales de los años 90, su nombre ya era sinónimo de éxito. Premios, reconocimientos y contratos se acumulaban, pero también las responsabilidades y la presión por mantenerse en la cima. Compañeros de trabajo recuerdan jornadas extenuantes y una exigencia personal que iba más allá de lo esperado. Nunca se conformaba, dijo años después un productor. Siempre quería hacerlo mejor, incluso cuando todos le decíamos que ya era suficiente. En retrospectiva, algunos detalles de esa etapa adquieren un nuevo matiz. Su tendencia a refugiarse en el trabajo, la forma en que evitaba hablar de sí misma en exceso,
las pausas prolongadas entre proyectos que atribuía al cansancio. Nada parecía alarmante entonces. Eran solo fragmentos de una carrera intensa. Pero hoy, al reconstruir su camino hacia la fama, esos gestos se leen como pistas tempranas de una personalidad profunda, consciente del brillo, pero también de las sombras que lo acompañan. Así, el tiempo de su ascenso no fue solo una sucesión de logros visibles, sino un proceso interno complejo, tejido entre aplausos, expectativas y silencios cuidadosamente guardados. Un periodo que explica no solo cómo llegó a ser tan querida y admirada, sino también cómo fue construyendo, paso a paso, la fortaleza y la vulnerabilidad que marcarían el resto de su historia. Para comprender ese carácter firme que más tarde sostuvo la fama, es necesario retroceder aún más, hasta los primeros años de vida de Viviana Gibelli, cuando el brillo todavía no existía y el mundo se le presentaba como un terreno incierto. Nació a finales de los años 70, en una Caracas marcada por contrastes profundos, donde la rutina cotidiana exigía aprender a adaptarse desde muy temprano. Su infancia transcurrió en barrios donde la convivencia era estrecha y los recursos limitados, espacios en los que la solidaridad era tan necesaria como el esfuerzo individual. Quienes la conocieron entonces recuerdan una niña observadora, más callada de lo habitual, que pasaba largos ratos escuchando conversaciones de adultos, mientras otros jugaban sin preocuparse por el mañana. Ella parecía captar tensiones que no siempre se decían en voz alta. Las preocupaciones económicas, los cambios de humor, las decisiones difíciles que los mayores debían tomar. En la escuela primaria, ubicada en el oeste de Caracas, destacaba por su responsabilidad, aunque muchas veces llegaba cansada, con la mirada cargada de una seriedad impropia de su edad. La situación familiar no era sencilla. Hubo periodos de inestabilidad que obligaron a mudanzas frecuentes, a despedidas rápidas de amigos y a la constante sensación de empezar de nuevo. En 1986, por ejemplo, un traslado repentino cambió su entorno por completo. Pasó de un vecindario donde todos se conocían a otro más impersonal, donde tuvo que aprender a defenderse sola. Esa experiencia, dicen, la volvió más reservada, pero también más resistente. Desde muy pequeña mostró interés por el arte como una forma de escape. No era un lujo, sino una necesidad. En casa improvisaba escenarios con lo que encontraba. Una sábana hacía de telón, una silla se convertía en platea. Sin saberlo, estaba entrenando una capacidad de concentración que más tarde sorprendería a quienes trabajarían con ella. Sin embargo, detrás de ese juego había también una realidad dura, la conciencia temprana de que debía esforzarse el doble para alcanzar cualquier sueño. En la adolescencia, ya a principios de los años 90, las dificultades se hicieron más evidentes. Mientras algunos compañeros pensaban en salidas o viajes, ella alternaba estudios con pequeñas responsabilidades familiares. Hubo momentos en que consideró abandonar ciertas aspiraciones para priorizar la estabilidad del hogar. Años después, una amiga del colegio recordó cómo Viviana solía quedarse después de clases, no para socializar, sino para ensayar frente al espejo del aula vacía, repitiendo textos que ella misma inventaba. Algunos signos de esa etapa, que en su momento pasaron desapercibidos, hoy se leen de otra manera. Su tendencia a controlar las emociones, a no pedir ayuda fácilmente, a asumir cargas en silencio, se forjó en esos años tempranos. Incluso su relación con el éxito parece haber nacido allí. No como una ambición desmedida, sino como una salida posible. Una promesa de seguridad que contrastaba con la fragilidad de su infancia. En 1990, cuando comenzó a participar en actividades culturales escolares y pequeños castings locales, lo hizo sin redes de apoyo sólidas ni garantías. Cada oportunidad implicaba sacrificios, traslados largos en transporte público, jornadas agotadoras y la constante duda de si valía la pena insistir. Sin embargo, quienes la vieron en esos primeros intentos coinciden en que ya mostraba una determinación poco común. No brillaba todavía, pero se mantenía firme. Ese pasado, marcado por carencias y adaptaciones forzadas, no fue algo que ella exhibiera públicamente cuando alcanzó la fama. Prefería hablar del presente, del trabajo, del agradecimiento. No obstante, en conversaciones íntimas, dejaba entrever que esos años la habían moldeado profundamente. Aprendí a no dar nada por sentado, comentó una vez, en un encuentro privado en La Castellana. Frase que hoy adquiere un peso distinto. Así, antes de los aplausos y las cámaras, existió una niña que aprendió a crecer deprisa, a observar más de lo que hablaba y a encontrar en la imaginación un refugio, una etapa dura, silenciosa, que sembró la disciplina y la sensibilidad que luego se manifestarían en cada paso de su vida pública.
aunque durante mucho tiempo permanecieran ocultas tras la imagen luminosa que el país llegó a conocer. Desde esa infancia marcada por silencios y esfuerzos tempranos, la vida privada de Viviana Gibelli se fue construyendo con la misma cautela con la que más tarde administró la fama. A diferencia de su presencia pública, luminosa, cercana, reconocible, su mundo íntimo permaneció durante años protegido por una discreción férrea, casi como un pacto consigo misma para no repetir las fragilidades del pasado. La relación con sus padres fue el eje que sostuvo muchas de sus decisiones. Quienes frecuentaban su entorno a finales de los años 90 recuerdan visitas constantes a la casa familiar en Caracas, incluso en medio de agendas apretadas y grabaciones interminables. No eran encuentros ostentosos, comidas sencillas, conversaciones largas y una atención especial a los detalles cotidianos. En 1999, tras un proyecto exigente que la mantuvo fuera del país varias semanas, decidió cancelar compromisos públicos para permanecer cerca de ellos. Un gesto que sorprendió a representantes y colegas, pero que para ella resultaba innegociable. Con el paso del tiempo, y ya entrada la década de 2000, su vida personal adquirió nuevas capas. La maternidad, vivida con profundo sentido de responsabilidad, redefinió sus prioridades. Personas cercanas cuentan que, desde entonces, organizaba su agenda alrededor de su hijo, procurando estar presente en momentos clave, aun cuando eso implicara rechazar oportunidades profesionales. En parques del este de Caracas o en trayectos discretos por La Guaira, se la veía como una madre atenta, observadora, más preocupada por escuchar que por imponer. Esa faceta maternal fue, durante mucho tiempo, casi invisible para el público. Ella evitaba exponer a su familia y prefería que su hijo creciera lejos del foco mediático. Sin embargo, pequeñas señales se filtraban en entrevistas o comentarios informales. Referencias a noches sin dormir, a la importancia de la paciencia, a la necesidad de enseñar con el ejemplo. Hoy, quienes repasan esas declaraciones encuentran en ellas una coherencia absoluta con su forma de vivir, proteger, cuidar, sostener. La relación con sus padres, ya mayores, también se transformó. A partir de 2010, comenzó a hablar en círculos privados de la fragilidad del tiempo, de la urgencia de aprovechar cada encuentro. Viajes a Miami no solo respondían a compromisos laborales, sino también a la cercanía con familiares y a la búsqueda de un entorno más tranquilo para compartir. En esas estancias, lejos del bullicio caraqueño, se refugiaba en rutinas simples. Caminatas cortas, conversaciones al atardecer, silencios compartidos que no necesitaban explicación. Amigos de larga data señalan que, en esos años, Viviana desarrolló una sensibilidad aún mayor hacia los vínculos familiares. Se volvió más selectiva con su círculo cercano y más consciente de la energía que dedicaba a cada relación. No era distancia, era cuidado. En reuniones pequeñas prefería sentarse a escuchar historias de sus padres, revivir anécdotas del pasado y reconstruir una memoria común que sabía frágil. Algunos indicios de esa vida interior, que en su momento parecían gestos aislados, hoy adquieren otro significado. La forma en que hablaba del futuro sin hacer planes demasiado largos, su insistencia en estar presentes ahora, la serenidad con la que enfrentaba cambios personales importantes. Incluso su manera de educar a su hijo, basada en la autonomía y el diálogo, reflejaba una filosofía de vida nacida de la experiencia y la pérdida anticipada. En 2018, durante una breve conversación tras un evento cultural en Las Mercedes, comentó a una conocida que la familia es el lugar donde uno puede ser débil sin miedo. La frase pasó desapercibida entonces, pero resume con precisión su visión del hogar, un espacio de refugio frente a la exigencia constante del mundo exterior. Así, entre padres, hijo y un círculo íntimo cuidadosamente elegido. Su vida personal se desarrolló lejos de los titulares, sostenida por rutinas discretas y decisiones conscientes. Una existencia donde el amor no se exhibía, pero se practicaba a diario, donde cada encuentro tenía peso propio y cada ausencia se sentía con intensidad. Un entramado afectivo que explica, en gran medida, la fortaleza serena con la que enfrentó las etapas más complejas de su historia, aunque esas razones solo empezaran a comprenderse plenamente mucho después. Desde ese refugio íntimo que construyó alrededor de su familia, la salud de Viviana Gibelli fue convirtiéndose con el paso de los años en un asunto tratado con extrema reserva. No hubo comunicados formales ni declaraciones detalladas. Lo que existió fue un proceso silencioso, perceptible solo para quienes sabían leer los gestos y los cambios de ritmo. A partir de 2022, amigos cercanos comenzaron a notar pequeñas variaciones en su rutina. Menos apariciones públicas,
agendas reprogramadas a último momento y una preferencia creciente por encuentros breves, siempre en espacios controlados. En Caracas, durante reuniones privadas en La Castellana y Altamira, se la veía más pausada, con una energía que parecía administrarse con cuidado. No hablaba de diagnósticos ni de tratamientos, hablaba de descanso, de prioridades, de aprender a escuchar al cuerpo. Esa elección de palabras, tan suya, fue una de las primeras señales que hoy cobran un nuevo sentido. Hay que saber detenerse, comentó en una conversación de abril de 2023, frase que entonces sonó reflexiva y que ahora se recuerda como una advertencia íntima. Los viajes también cambiaron. Sus estancias en Miami, más frecuentes desde 2023, dejaron de ser únicamente laborales o familiares para convertirse en espacios de cuidado. Personas de su entorno describen jornadas marcadas por citas médicas discretas, caminatas cortas al amanecer y largos periodos de reposo. No era aislamiento, sino autoprotección. Aún así, mantenía el contacto con su círculo cercano, enviando mensajes breves, agradeciendo gestos y asegurándose de que nadie se preocupara en exceso. Algunos signos previos que en su momento se atribuyeron al cansancio acumulado empezaron a revelarse con mayor claridad. La pérdida intermitente de la voz tras jornadas largas, una sensibilidad acentuada al estrés y la necesidad de reducir compromisos. En agosto de 2023, canceló una participación prevista en un evento cultural en Las Mercedes, decisión que tomó sin explicaciones públicas. Quienes la acompañaban sabían que no era una renuncia, sino una elección consciente por el equilibrio. En el ámbito familiar, su salud se convirtió en un tema abordado con delicadeza. En casa, las rutinas se adaptaron, horarios más flexibles, comidas sencillas, silencios respetados. Su hijo, protegido del ruido mediático, fue parte central de ese ajuste. Ella procuraba mantener la normalidad, pero también transmitía una serenidad nueva, como si cada día tuviera un valor específico que no debía desperdiciarse. Hacia finales de 2023, el círculo íntimo percibió una calma distinta. No era resignación, sino aceptación activa. En encuentros breves hablaba del presente, evitaba proyectarse demasiado lejos y celebraba pequeños logros cotidianos. Hoy me siento bien, decía sin añadir más. Esa economía de palabras fue constante, decir lo necesario, cuidar la energía, preservar la dignidad. En diciembre de 2023, su presencia se redujo casi por completo al ámbito privado. Las visitas se espaciaron, los mensajes se volvieron más cortos y precisos. Aún así, quienes lograron verla recuerdan una lucidez intacta, una atención plena en cada conversación. Preguntaba por los demás, escuchaba con paciencia y, a veces, sonreía con una tranquilidad que contrastaba con la preocupación general. Al revisar ahora ese periodo, emergen detalles que antes parecían triviales. Su preferencia por la luz tenue, la música suave al atardecer, la insistencia en mantener conversaciones breves pero significativas. Todo apuntaba a un cuidado profundo del presente, a una manera de vivir la salud no como ausencia de dificultad, sino como un equilibrio frágil que merecía respeto. Así, su estado de salud en ese tiempo no se definió por titulares ni por cifras, sino por actitudes. La elección del silencio frente al ruido, del descanso frente a la exigencia, del vínculo cercano frente a la exposición. Un proceso vivido con discreción, coherente con la forma en que siempre administró su vida interior, y que solo ahora, al reconstruirse paso a paso, permite comprender la profundidad de esas señales que estuvieron ahí desde mucho antes. Desde ese periodo en el que la salud se volvió un territorio íntimo y cuidadosamente protegido, la vida entera de Viviana Gibelli puede leerse como una sucesión de etapas conectadas por un mismo hilo, la búsqueda constante de equilibrio entre lo visible y lo esencial. Su recorrido no fue lineal ni cómodo, sino marcado por decisiones conscientes que, vistas hoy, revelan una coherencia profunda. En los años 90, mientras su nombre ganaba presencia en la televisión venezolana, su vida cotidiana seguía anclada a rutinas sorprendentemente sencillas. En Caracas, alternaba largas jornadas de grabación con regresos silenciosos a casa, evitando celebraciones excesivas. Quienes compartieron esos años recuerdan que, tras el maquillaje y las luces, prefería sentarse a conversar sin prisa, hablar de libros, de música, de planes que rara vez incluían grandes ambiciones materiales. Ya entonces se percibía una distancia natural frente al vértigo del éxito. Con la llegada del nuevo milenio, su vida experimentó un cambio de ritmo. Entre 2000 y 2005, los viajes se intensificaron y su nombre empezó a sonar fuera de Venezuela. Miami se convirtió en un punto recurrente, no solo por oportunidades profesionales, sino por la posibilidad de moverse con mayor anonimato. En esos desplazamientos, aprendió a vivir entre aeropuertos y habitaciones temporales, una dinámica que fortaleció su independencia, pero también su necesidad de espacios propios.
A lo largo de esos años construyó relaciones selectivas, amistades profundas que no dependían de la frecuencia del contacto, sino de la calidad del vínculo. En reuniones pequeñas en el Hatillo o cenas discretas en las Mercedes, se la veía más observadora que protagonista. Esa capacidad de retirarse del centro de atención fue una constante en su vida. Sabía cuándo estar y cuándo desaparecer. A partir de 2010, su trayectoria vital mostró una madurez distinta. El trabajo dejó de ser el único eje y comenzaron a ganar peso otros aspectos: la familia, el bienestar emocional, la reflexión personal. En conversaciones privadas hablaba de la importancia de vivir con intención, una frase que repetía con convicción. No se trataba de renunciar, sino de elegir con mayor cuidado. Esa filosofía se reflejó en la selección de proyectos y en la manera en que organizaba sus días. Los años siguientes estuvieron marcados por una alternancia entre presencia y ausencia pública. En 2015, tras una etapa intensa de compromisos, optó por reducir su exposición mediática. Pasaba temporadas más largas fuera del foco, especialmente en Estados Unidos, donde encontraba un ritmo más compatible con sus necesidades personales. Allí, lejos del ruido habitual, se permitía una vida casi anónima: compras sencillas, caminatas sin prisa, encuentros breves con personas de confianza. Mirando en retrospectiva, algunos gestos de ese periodo adquieren un significado nuevo: su interés creciente por el silencio, la meditación y el cuidado integral del cuerpo, su rechazo a planes a muy largo plazo, su insistencia en cerrar ciclos con serenidad. Nada de eso parecía extraordinario entonces, pero hoy se interpreta como parte de una preparación interior, una manera de ordenar su vida con honestidad. En 2020, en medio de un contexto global incierto, su visión de la vida se volvió aún más clara. Comentaba, en círculos íntimos, que el tiempo era el único recurso verdaderamente irrecuperable. Desde Caracas hasta Miami, su existencia se organizó en torno a lo esencial. Pocas personas, pocos compromisos, mucha presencia. Esa etapa estuvo marcada por una calma que contrastaba con la agitación del mundo exterior. Durante 2022 y 2023, su vida transcurrió casi por completo fuera del espacio público. No fue un retiro abrupto, sino una transición gradual. Seguía en contacto con amigos, con colegas de años, pero desde un lugar distinto, más sereno. Cada conversación parecía tener un peso específico, como si eligiera con cuidado cada palabra, cada encuentro. Esa atención al detalle fue una de las huellas más claras de su manera de vivir. Así, la vida de Viviana no puede resumirse únicamente en logros visibles o momentos de fama. Fue una existencia construida entre luces y sombras, entre presencia y retiro, entre la entrega al trabajo y la defensa del espacio interior. Un recorrido marcado por decisiones silenciosas, por cambios de rumbo poco anunciados y por una coherencia que solo se revela plenamente cuando se observa el conjunto, paso a paso, sin apresurar el cierre de la historia. Desde esa vida marcada por elecciones silenciosas y retiradas estratégicas, hubo también episodios de tensión pública que pusieron a prueba la imagen y la fortaleza de Viviana Gibelli. No se trató de un escándalo estridente ni de titulares sensacionalistas sostenidos en el tiempo, sino de una controversia real, situada con precisión en un contexto y una fecha, que dejó huellas visibles en su relación con los medios y en su manera de proteger la intimidad. El episodio más comentado se remonta a 1997, en Caracas, cuando una serie de fotografías tomadas sin autorización comenzó a circular en programas de espectáculos y revistas de la época. Las imágenes, captadas a la salida de un evento privado en las Mercedes, mostraban un momento personal fuera del set, lejos del personaje público cuidadosamente construido. En cuestión de días, la conversación se desplazó del trabajo a la vida privada, y la narrativa mediática empezó a tensarse entre curiosidad y juicio. Quienes estuvieron cerca recuerdan que el impacto no fue inmediato en lo profesional, pero sí profundo en lo personal. En los pasillos de los estudios, el ambiente se volvió más vigilante, las entrevistas más incisivas. Ella optó por no confrontar públicamente, una decisión que sorprendió a algunos y confirmó su tendencia a no alimentar el ruido. En cambio, reorganizó su agenda, redujo apariciones y priorizó espacios controlados. Esa reacción, medida, silenciosa, fue una señal temprana de cómo enfrentaría las crisis, con contención y distancia. El debate se reavivó semanas después, cuando un comentario fuera de contexto, emitido en un programa nocturno, fue interpretado como una toma de posición personal. El asunto escaló en marzo de 1997, con opiniones encontradas en prensa y radio. Sin embargo, no hubo desmentidos grandilocuentes ni aclaratorias extensas. Hubo ausencia calculada. En retrospectiva, colegas coinciden en que esa retirada fue decisiva para evitar que la controversia se convirtiera en una etiqueta permanente. Años más tarde, en 2003, surgió otro momento de fricción.
esta vez vinculado a un desacuerdo contractual que trascendió a la opinión pública. Ocurrió tras la cancelación de una participación anunciada en un proyecto televisivo con sede en Caracas. La información circuló incompleta y generó especulaciones sobre supuestas exigencias o tensiones internas. Personas del equipo señalan que el conflicto fue administrativo y temporal, resuelto sin litigios, pero el episodio dejó titulares que no reflejaban la complejidad real de la situación. Ese segundo episodio reveló un patrón que hoy se entiende mejor. Su línea roja era la autonomía. Cuando sentía que el trabajo comprometía su equilibrio o invadía su espacio personal, prefería detenerse. En entrevistas posteriores, breves y medidas, habló de elegir con conciencia, sin aludir directamente al conflicto. Aquella frase, aparentemente genérica, fue leída después como una respuesta indirecta a la presión mediática. También hubo rumores sentimentales que circularon de manera intermitente entre finales de los años 90 y principios de los 2000, asociados a apariciones públicas y coincidencias en eventos de Valencia y Miami. Ninguno derivó en confirmaciones oficiales ni en desmentidos. La estrategia fue siempre la misma: no validar el rumor con reacción. Con el tiempo, esa consistencia redujo el impacto de nuevas especulaciones. Mirando atrás, ciertos indicios previos cobran otro significado. La preferencia por entradas y salidas discretas, el control de horarios, la elección de entornos privados para encuentros sociales, no eran caprichos, eran mecanismos de protección desarrollados tras experiencias reales de exposición no deseada. Amigos cercanos recuerdan conversaciones en El Hatillo, donde expresaba su incomodidad con la confusión entre personaje y persona, y su deseo de que el trabajo hablara por ella. Estas controversias, acotadas en el tiempo y de naturaleza distinta, no definieron su carrera, pero sí la moldearon. Le enseñaron a administrar el silencio, a seleccionar batallas y a sostener límites sin estridencias. En lugar de responder al escándalo con confrontación, eligió la coherencia: menos ruido, más control; menos presencia, más intención. Y esa forma de atravesar lo público, sin negar lo ocurrido, sin amplificarlo, se convirtió en una de las marcas menos visibles, pero más constantes de su recorrido. Después de haber atravesado momentos de exposición incómoda y de haber aprendido a poner límites claros frente al ruido exterior, los gustos personales de Viviana Gibelli se convirtieron en un territorio íntimo donde encontraba equilibrio y sentido. No eran aficiones exhibidas ni convertidas en marca. Eran hábitos silenciosos, cultivados lejos de las cámaras, que revelan una manera particular de habitar el tiempo. Desde finales de los años 90, cuando su agenda empezó a llenarse de compromisos, desarrolló una relación especial con los espacios tranquilos. En Caracas, prefería recorrer a pie zonas como El Hatillo a primeras horas de la mañana, cuando las calles aún estaban casi vacías. Caminar sin prisa, observar fachadas antiguas y detenerse en pequeños cafés fue, durante años, una de sus rutinas favoritas. No buscaba compañía constante. Disfrutaba de la soledad elegida, un gusto que algunos confundieron con distancia, pero que para ella era una forma de recargar energía. La lectura ocupó un lugar central en sus días. No seguía modas literarias ni hablaba públicamente de autores. Le interesaban los textos que invitan a la introspección. En reuniones privadas, a principios de los 2000, solía recomendar libros que abordaban el crecimiento personal y la memoria emocional. En Miami, donde pasaba temporadas cada vez más largas, visitaba librerías pequeñas y regresaba a casa con volúmenes subrayados, llenos de notas al margen. Esa costumbre, discreta pero constante, reflejaba su necesidad de comprenderse a sí misma tanto como a los personajes que interpretaba. Otro de sus refugios fue la música, no como espectáculo, sino como compañía cotidiana. Prefería escucharla al final del día, con luces bajas, seleccionando cuidadosamente cada pieza. Amigos cercanos recuerdan listas que mezclaban sonidos latinoamericanos con melodías suaves, ideales para el descanso. En 2012, durante una estancia prolongada en La Guaira, pasaba tardes enteras escuchando música frente al mar, una imagen que hoy muchos evocan como símbolo de su búsqueda de calma. La cocina sencilla fue otro de sus placeres. No hablaba de recetas elaboradas ni de técnicas complejas. Disfrutaba de preparar platos básicos, ligados a la memoria familiar. En encuentros íntimos era común verla cocinar para otros, no como anfitriona ostentosa, sino como gesto de cuidado. Ese hábito se intensificó a partir de 2015, cuando comenzó a reducir compromisos sociales y a priorizar reuniones pequeñas en casa. También mostró interés por el cuidado del cuerpo entendido como bienestar, no como exigencia estética. Practicaba rutinas suaves, adaptadas a su ritmo, y valoraba los momentos de descanso tanto como la actividad.
En 2018, comentó a una amiga durante una caminata por Altamira que había aprendido a escuchar las señales físicas antes de forzarse. Esa atención temprana a los límites personales se convirtió en una constante y hoy se interpreta como una expresión de respeto hacia sí misma. Entre sus gustos menos conocidos estaba la observación silenciosa. Le gustaba sentarse en espacios públicos sin ser reconocida, mirar a la gente pasar y construir historias imaginarias. Era, según quienes la conocían bien, una forma de mantenerse conectada con lo cotidiano, con la vida real que existe más allá del personaje público. En Valencia, durante visitas esporádicas, se la veía